Hoy, en este día, la palabra que Dios me dio para ti es una palabra increíblemente buena, increíblemente buena. Estoy ansioso por compartirte esto ahí en tu casa. Así es que, sin más, me gustaría que fueras buscando en tu Biblia el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. En la semana me acordaba, cuando le comentaba a mi mamá, me recuerdo en el 1985, 86, por ahí, algo te dice de mi edad. Mi papá compró un aparato que seguramente ahorita si lo vieran mis hijos dirían que es algo así como que bien, no, ¿eso qué es, papá? O sea, algo prehistórico para ellos, era una videocasetera VHS. Muy bien. Y la primer película que yo vi y que mi papá nos puso para ver fue una de Rocky. Sí, es Rocky 4. Porque tú no enseñas a tus hijos primero el Antiguo Testamento ni Apocalipsis. ¿Me explico? Enseñas Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es igual con las películas de Rocky. Tú no vas a Rocky 1. Primero tienes que ir a Rocky 4. Así es que cuando me pusieron esta película por primera vez, fue así como si yo creo que me notaron que estaba listo para ver algo de Iván Drago. Creo que notó eso mi papá y por eso nos puso esa película. Y eso sigo haciendo yo. Me recuerdo cuando le dije a Leo, tienes que ver esta película. Estoy seguro que Dios te va a hablar, casi le dije. Y lo primero que hice fue ponerle Rocky 4. Así es que de eso voy a hablar más o menos el día de hoy, pero no de Rocky 4 porque en esto de Hechos capítulo 27, te quiero ver si estás listo para esta palabra, porque todo lo que te he hablado de Rush, ¿sí? Va a cobrar un significado interesante con Hechos capítulo 27. Es casi como si te dijera, ahora estás listo para Rocky 4. Ahora estás listo para Rocky 4. En Hechos capítulo 27 es algo que yo he leído muchas veces. He hablado acerca de Hechos 27 en otras predicaciones. Más adelante te diré más o menos cuáles, pero es una historia de Pablo, el apóstol Pablo, el superapóstol Pablo. Y es una historia que es de mis favoritas en la Biblia, te lo tengo que decir. Y esta historia comienza o está, es una historia increíble para empezar, pero gira en torno a una tormenta. ¿Estamos? A una tormenta, sí, a una tormenta. Y esto es interesante porque me he dado cuenta que las mejores historias surgen de las peores tormentas. Me gustaría que lo anotaras en tu casa. Algunas de las mejores historias que van a ocurrir en tu vida va a ser cuando atraviesas las peores tormentas. Sí, las mejores historias salen de ahí. Y es de ahí de donde te quiero hablar. Pero antes de ir a eso, te quiero narrar algo que me pasó unos días atrás. Estaba recordando lo que a mí me gusta manejar en carretera y lo que extraño salir de vacaciones, lo que extraño ir manejando a otro lugar. Realmente lo extraño con todo mi corazón. Y me recuerdo que le comentaba a Victoria si se acordaba cuando habíamos ido a Puebla a visitar el African Safari y cómo estaban todos los leones sueltos y tú entras en el carro y ella se me quedaba viendo así con cara de sí, más o menos me acuerdo, como fuimos ya hace algunos años atrás, como que me decía sí, como que me quiero acordar, pa, pero de lo que me acuerdo mucho, papá, es de cuando nos agarró un aguacero ahí por una iglesia y salimos corriendo y nos mojamos todos y nos tuvimos que meter a una tienda de ropa económica, ropa súper chafa, pero con tal de comprar algo seco. Y dije, ¿cómo ella sí se acuerda de la tormenta, pero no se acordó de todos los animales que había en el zoológico en aquellos años? Victoria estaba más pequeña, Leo también, y Rebeca todavía ni siquiera daba señales de vida. Así es que me encanta porque de verdad, algunas de las mejores historias en tu vida van a salir de las peores tormentas. Y eso me lo recordó aún Victoria. Como cristianos, también hay algo que te quiero dar como un punto de referencia. Quizás tú eres nuevo y nos estás viendo por primera vez, pero si eres ya cristiano de hace tiempo, nos encanta hablar de tormentas, nos encanta. Usamos mucho la palabra tormentas, y la usamos de una forma metafórica. Me explico, es como cuando nos referimos a tormentas, nos referimos muchas veces a cuando estamos atravesando por una situación difícil, por ejemplo. También como cristianos nos gusta, ¿qué más hablar? Hablamos de montañas, sí.
Hablamos de montañas y cuando hablamos de montañas no nos referimos solamente a los cúmulos esos de tierra, de arena que hay. No, nos referimos a, no sé, podría ser como Dios va a mover esa montaña. Es como si dijeras, Dios me va a proveer un nuevo trabajo, ¿me explico? O Dios va a cambiar a mi marido. Esa es una montaña. Y nos encanta hablar de montañas. ¿Y qué más nos gusta hablar como cristianos? No sé, nos gusta hablar de cadenas. Sí, nos gusta romper cadenas, nos gusta hablar de eso. Es más, hay muchas canciones que cantamos en la iglesia que hablan de romper cadenas. Y tú romperás las cadenas y tú, me explico. Entonces, como cristianos tenemos ciertas cosas que utilizamos. Incluso hay predicadores que mencionan mucho esto. Si no has atravesado por una tormenta, atravesarás. Me explico, o sea, utilizamos mucho esas palabras. Y yo me quiero basar ahora en esto de la tormenta. En esto de esta gran historia, para cerrar nuestra serie de Rush, que es deprisa. Así es que sin más, vea el libro de Hechos capítulo 27 y vamos a iniciar desde el versículo 20. ¿Estás listo para Rocky 4? Espero que estés listo. Y vamos para allá. Dice, este es el apóstol Pablo, dice: como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos a fin toda esperanza de salvarnos. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, llevábamos ya mucho tiempo sin salir a la calle, llevábamos ya mucho tiempo sin ir de compras, llevábamos ya mucho tiempo usando estas máscaras, llevábamos ya mucho tiempo en confinamiento, llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y les dijo: señores, debían haber seguido mi consejo. Ahora te quiero decir algo importante de Pablo como paréntesis. Pablo era muy bueno dando consejos, pero muchas veces sus buenos consejos los daba en malos momentos. Era buenísimo dando consejos, pero en malas circunstancias. Y acá estaba en una circunstancia terrible y ahorita te vas a dar cuenta. Debían de haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado todo este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora, ¿qué, pastor? Pero ahora les exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció, versículo 23, anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y sirvo y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores. Esa palabra cuántas veces la he leído en esta serie de Rush. No sé, estaría chido hacer un collage de así que ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Dice la la Biblia NBB, Nueva Biblia Viviente. Dice: sin embargo, el barco quedará atascado en una isla. Versículo 27. Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva en el mar Adriático, ¿sí? Cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía 27 metros de profundidad. Por si no te estás dando cuenta, se les está acabando la profundidad y lo que sigue es que se van a estrellar. Por si no te habías dado cuenta, aquí iba a haber una colisión, era inevitable. Esto era inevitable. Los agarró la tormenta, se les estaba acabando la profundidad. Nadie les avisó de la tormenta, porque una cosa es que tú veas el clima en tu aplicación y otra cosa es que quedes atrapado en medio de ella. Versículo 29. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar para que amaneciera. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar, con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la popa. O sea, dijeron: nos largamos de aquí, esto ya valió, este barco ya se hundió, ya valió queso esto, nos largamos. Versículo 31. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados:
Si esos se quedan en el barco, si esos, perdón, no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y la dejaron caer al agua. O sea, se quedaron. Este es el final para nuestra serie Rush, Deprisa. Y es muy contradictorio lo que te voy a dar como título, porque Rush es Muévete deprisa, pero el título para cerrar esta serie es increíble, porque es opuesto al oír deprisa, pero lo entenderás mientras te predico más adelante. El título de mi mensaje es: de aquí no me voy a mover. De aquí no me voy a mover. ¿Sí? Porque hay un poder en el permanecer. Hay poder en permanecer. Y quiero que veas cómo es que inicia esta historia. ¿Sí? Pablo les advierte, les dice, incluso la historia más completa está desde el versículo 13. Eso lo lees en tu casa, pero quiero enfocarme en la tormenta. Como te dije al principio, hablamos mucho de tormentas. Pablo iba encadenado porque iba como prisionero aparte, no creas que iba en primera clase. ¿Me explico? ¿Sí? Y era un barco pequeño que tenía que llegar a otra isla para pasarse a otro barco porque iban rumbo a Italia. Era el destino final de este barco. Te di ya un contexto alrededor de esta historia. Pero lo que nos interesa aquí es que Pablo les da este primer consejo y les dice en el versículo 21, no zarpen, se los dije que no zarparan. Y luego les dio un segundo consejo, no se vayan. Primero les dijo, no zarpen, y zarparon. Y luego que zarparon, les dice a todos cuando ya está a punto de chocar, cuando está a punto de estrellarse este barco, y los marineros querían huir y se querían aventar onda aquel Titanic ya en el desespero. Y Pablo les dice, si esos se largan y corren y se van del barco, todos se van a morir. Así es que escucharon a Pablo por fin y se quedaron adentro del barco. Así es que quiero decirte esto. Y me gustaría comenzar ya en onda con mi mensaje, porque quiero que entendamos esto. Mucha gente tiene el poder para comenzar, ¿sí? Mucha gente incluso tiene el poder para terminar, pero poca gente tiene el poder para permanecer. Pocos tienen el poder para permanecer. Comenzar una iglesia, comenzar un negocio, comenzar una familia, comenzar una relación, comenzar lo que tú quieras. Mucha gente es buena para comenzar, pero pocos son buenos para permanecer. Por eso es que de aquí saqué el título de mi mensaje, justo en el versículo 32. De aquí nadie se vaya, no se vayan. Por eso en un post puse, pase lo que pase y sea lo que sea, no te muevas, porque lo saqué de aquí. Te estoy dando la historia. Escucha, como pastor yo tengo 11 años predicando como pastor. 11 años siendo pastor, 11, nada más. Y en ese tiempo como pastor, he visto mucha gente comenzar, muchísima gente comenzar. Pero he visto mucha gente abandonar a la mitad, casi inmediatamente después de haber comenzado, porque son guiados muchas veces por sus sentimientos. Los sentimientos no son muy buenos consejeros a la hora de permanecer. Quiero que me pongan todos en casa mucha atención porque estamos cerrando esta serie. He visto mucha gente abandonar, he visto grandes pastores, amigos de la misma generación, increíbles comunicadores, increíbles. Mira, infinitamente mucho mejor que yo, pero no siguieron. Hoy se dedican a otra cosa, no predicaron. ¿Por qué? ¿Porque no fueron llamados? No. La bronca es que no permanecieron. Eso fue todo, no permanecieron. Hay un poder en el permanecer, hay un poder en el quedarse en donde Dios nos dijo que nos teníamos que quedar. Hay gente que dice, en esta iglesia no crezco, y se mueven de iglesia en iglesia. Nunca vas a crecer hasta que permanezcas en el lugar
donde Dios te llevó. Me he encontrado con mucha gente, es que esta iglesia no cumple mis expectativas, me voy de aquí. Escúchame esto y anótalo: la iglesia de Jesucristo no existe para cumplir tus expectativas, porque tú eres la expectativa de Cristo. Tú y yo estamos para cumplir las expectativas de Dios, no Dios las nuestras. Nos equivocamos en eso. Nos equivocamos en eso. Pensamos que tenemos que ir a una iglesia donde cumplan nuestras expectativas. Y cuando no las cumple, abandonas. ¿Por qué? Porque te faltó tiempo para permanecer. De ahí no te muevas. He visto mucho y cómo se celebra. Mira, cuando terminamos la carrera en el Instituto Bíblico, nos hacen una fiesta y nos envían como pastores. Es padre, lo celebran. Es chido. Y nos celebran. Y es padre. Pero ¿cuántas veces celebramos a los que permanecen? Celebramos mucho a los que comienzan algo. Los celebramos. ¡Wow! ¡Qué chido! Y nos encanta celebrar los comienzos. Pero pocos celebran la permanencia. Pocos. ¿Cuándo has llegado con una persona en tu oficina y le has llevado un pastel así de la nada y le has dicho: ten, te lo traigo nada más porque has aguantado vara aquí 5 años? O sea, nunca. Porque no celebramos la permanencia. Escúchame lo que te voy a decir. Es sexy comenzar, porque en nuestra cultura es muy sexy el comienzo. Sexy es atractivo, es, oh, me gusta, wow, lo chuleo, ¿me explico? Es sexy abrir una iglesia, o sea, la iglesia que se abrió, el ministerio que se abrió, es sexy abrir un negocio, es sexy comenzar una relación, oh, qué bonito, comenzaron. A eso me refiero, no me saques de contexto esto. Pero yo te digo algo, lo que realmente es sexy, y con el tiempo te das cuenta, es cuando aprendes a permanecer. Mientras más permaneces, más sexy te vuelves. O sea, anótalo, porque eso es verdad. Esto es verdad. Lo que te digo es verdad. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. No hacer sexy, no me refiero a eso. A lo que nos está enseñando el apóstol Pablo es que dice: hay un poder. Mira, el apóstol Pablo, cuando arranca su ministerio, de un jalón abrió 14 iglesias en un tiempo donde la palabra iglesia siquiera no existía como tal. Era algo raro. Pero el apóstol Pablo era un buen comenzador. Aprendemos de eso. No digo que esté mal comenzar, comienza. Tienes que comenzar, pero tan importante es comenzar como tan importante es permanecer. El apóstol Pablo era genial comenzando todo. Préstale el micrófono, porque a donde iba el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 24, de hecho por eso estaba detenido. Porque cuando Pablo comenzaba a predicar, creaba alborotos. Era un buen comenzador de alborotos. Donde quiera que Pablo hablaba, comenzaba alborotos, comenzaba iglesias. Pero ahora Pablo dice: les quiero enseñar también que no solamente es bueno comenzar, sino que también es bueno permanecer. Está bien que seas un buen comenzador, pero está mejor que aprendas a permanecer. Aprende a permanecer. Te lo ejemplifico también. Antes de Pablo, y comenzamos hablando al inicio de esta predicación hace ya 15 minutos o más, acerca de las tormentas. Ok, cuando hablamos de tormentas en la Biblia, por lo general, ¿qué ejemplo nos agarramos? Yo te voy a decir cuál. Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, cuando los azotó una tormenta en medio del mar, ¿te acuerdas de esa historia? En el libro de Mateo, ¿te acuerdas lo que pasa? ¿Qué pasa? Que Jesús llega, están los vientos soplando acá bien grueso. ¿Y qué hace Pedro? Si eres el Señor, manda que yo baje del agua. Y todo el mundo aplaudimos. Sí, Pedro caminó sobre el agua en medio de la tormenta. Fue el primero, fue el que comenzó ese tipo de fe arriesgada. Sí, pero ¿por qué no hablamos de Juan, que se quedó en la barca? A ver, ¿por qué? Porque también debes de tener tanta fe como para atreverte a creer que es Dios quien te habla, como debes de tener tanta fe para quedarte en el lugar que Dios se supone que te había llevado. Alguien debió de haber dicho amén en su casa. Esta es una predicación de altos niveles de revelación, porque la permanencia es algo increíble que Dios nos quiere enseñar en esta temporada. No te muevas de tu lugar. No te muevas de donde Dios te dijo que tenías que estar.
tenemos el poder para permanecer. Pero esto es increíble. Pablo les dice, no zarpen, no naveguen. Ahora, lo interesante de esto es que Pablo les habla a personas experimentadas en navegar. ¿Estamos acá? Les habla a personas que son expertas en náutica. Y Pablo no sabía nada de eso, estoy seguro. Y es ahí donde entra eso de que los pastores se sienten mucho a veces y dan consejos a todo mundo. Pero yo he aprendido tanto de pastores. Por ejemplo, el pastor Prince, siempre lo utilizo aquí. El pastor Joseph Prince dice, aquí en el parqueadero, literalmente en el estacionamiento de nuestra iglesia, hay gente que sale manejando Lamborghinis, Ferraris, Porsches, o sea, gente que realmente tienen muchísima capacidad económica. Dice, y nunca les he hablado de economía, les hablo de Dios. O sea, Pablo dice, no me refiero a que lo vi en la aplicación que va a estar gacho el clima. Me refiero a que tuve una revelación. No zarpen, no zarpen. Y se los dice en un momento difícil, en un momento increíble, porque la situación estaba difícil. Ellos querían salir de ahí y Pablo les dice, quédense. Y ellos dicen, no nos vamos a quedar aquí ni más, nos vamos. Con respecto a esto de los consejos, alguien una vez me dijo, pastor, ¿cuándo enseñas acerca de paternidad para con mis hijos? Le dije, nunca. Bueno, sí. Voy a enseñar de paternidad hasta que mis 6 hijos se casen. Porque no quiero que un día que predique aquí, mientras estoy predicando, Dios me devuelva mi predicación como un boomerang y me pegue en la cara. Así es que mejor te enseño de lo que sé y de lo que estoy viviendo, y luego ya estaré listo para enseñar acerca de paternidad. De momento te doy esto y estoy seguro que Dios te lo va a dar. Mira, esto lo he entendido mucho y saco este comentario porque ¿qué hacía Pablo dándoles consejos a alguien que eran expertos en lo que hacían y Pablo no? Es como si ellos les dijeran, o sea, estás mal, Pablo. Lo que nos pides que hagamos es un mal momento. Das buenos consejos, pero no creo que sea el momento. Mucha gente a veces viene a mí a pedirme consejos, pero me he dado cuenta que lo que no quieren, más bien, lo que quieren no son consejos. Muchas veces lo que la gente quiere es atención o afirmación. La gente lo que quiere es que yo les dé una afirmación a lo que ellos ya decidieron hacer. Lo he visto cientos de veces. Me vienen a pedir consejería y les empiezo a dar la consejería a esto y lo. No digo que la consejería sea mala, pero sinceramente la consejería bíblica no es para mí lo más importante, porque cuando la gente busca consejería, ya la gente tiene una decisión bajo la manga. La mayoría de las veces, no digo que siempre, pero la gente por lo general cuando pide consejería lo único que quieren es atención o afirmación. Así es que Pablo les está hablando y les dice que no lo hagan, y lo hacen, que se queden. Pues no nos quedamos y nos vamos. Hacían lo contrario a lo que Pablo les dice. Señores, versículo 21, debían de haber seguido mi consejo y no haber zarpado a Creta. Así se hubieran ahorrado todo este perjuicio, pero ya lo hicieron. Hay otro detalle acá que me gusta y anótalo. Pablo tenía el anhelo de llegar a predicar a Roma. Para Pablo predicar a Roma es como si para mí como pastor un día me gustaría ir a Singapur a predicar a la iglesia del pastor Prince. ¿Me explico? O alguien que está estudiando y tiene un anhelo de algún día voy a ser arquitecto y voy a construir algo acá, cañón. O tienes talento musical y sí, algún día voy a ser músico y conocido en todo el mundo. O sea, el anhelo de Pablo era llegar a Italia, a Roma, a predicar. Ese era su sueño, llegar a Roma y darle, y lo logra. Pero, acá va, lo logra. Pero Dios no le dio la oportunidad de escoger cómo es que iba a llegar. Anótalo porque esto es tan importante. Vas a llegar a donde Dios te dijo que ibas a llegar, pero Dios no te va a dar la oportunidad de escoger cómo llegar. Llegarás a donde Dios te dijo que ibas a llegar, pero Dios no te dará la oportunidad de escoger cómo llegar. Bueno fuera que Dios nos diera la oportunidad de escoger nuestro vehículo. Un barco premium, Pablo escoge el mejor barco, Pablo. No, Dios no le dio la oportunidad de escoger el vehículo en el que iba a llegar. Pero te quiero decir algo, y lo mismo que ocurrió con Pablo va a ocurrir contigo. Y te voy a dar una palabra que en meses no te la han dicho, y quiero que la notes porque es para ti y es para alguien que me está viendo. Tienes una cita. Pablo tenía una cita. Él iba a llegar a Roma, pero no iba a escoger
no iba a tener la oportunidad de escoger cómo iba a llegar a Roma. Así es que tú tienes una cita con tu destino, tú tienes una cita con tu llamado, pero la noticia de esto es que Dios no nos da la oportunidad de escoger cómo llegar hacia allá. No te va a dar la oportunidad Dios de llegar alardeando en un BMW 2021. No, pero vas a llegar. Vas a llegar. Así es que ya pusiste tengo una cita, ahora pon voy a llegar. Voy a llegar. La Biblia dice en el libro 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, no lo busques, te la digo. La Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria, de fe en fe y de victoria en victoria. Sí, Él nos lleva a nuevos niveles, pero nunca nos da la oportunidad de escoger cómo queremos llegar allá. Él solo prometió que íbamos a llegar. Así es que esa palabra en sí ya es buena. Dios te promete llegar a niveles altos, pero no te dará la oportunidad de escoger cómo llegar a esos niveles. Así es que no te muevas. No te muevas, porque es el mensaje más importante que he predicado, yo creo, en medio de esta pandemia. Nótalo, no siempre podré elegir el transporte a donde quiero llegar. Y eso es lo que ocurría con Pablo. Él iba rumbo a Roma, pero va como prisionero y va encadenado. Va en calidad de prisionero. ¿Por qué lo llevan como prisionero? Porque sabía comenzar alborotos y lo llevan detenido. Pero tenía una cita. El emperador lo estaba esperando. Así es que tenía que llegar. Quiero decirte algo. Esta pandemia no va a arruinar nuestra cita con el destino. No va a arruinar tu cita con el progreso. No va a arruinar tu cita con prosperar. No va a arruinar tu cita con ser feliz. No va a arruinar tu cita con salir fuera de este lugar y conocer el mundo. Esta pandemia no lo va a arruinar. A veces no nos damos cuenta que justo en esta temporada Dios nos está respondiendo en cosas que ya le habíamos pedido antes. Todos estamos atravesando la misma tormenta, todos, pero no todos vamos en el mismo barco. Porque Dios a los cristianos nos dio el barco de la fe. Y ahí es donde vamos. No te muevas de ahí. Gente que está esperando lo peor. Pero Dios dice, sigo siendo Dios. Y si prometí que te iba a levantar, te voy a levantar. Cómo extraño los amenes, Dios mío. Hay gente que no solo se decepciona del vehículo en el que va, sino se decepciona de la gente que le rodea. Punto número 2, también te decepcionas. Primero te decepciona en cómo vas, pero luego te decepciona de quién te ves rodeado. Pero solo por el hecho de que estás decepcionado de la gente que te rodea, no saltes del barco. No saltes del barco y mueras ahogado sin llegar a la cita que Dios había prometido para ti. A este punto te quiero decir, ¿de cuántas situaciones en tu vida has saltado? ¿De cuántas? Solo porque no te gustó la compañía. Solo porque la gente te defraudó, no te rindas. Porque gente o gente que perdiste o porque perdiste el trabajo, te decepciones. Jehová Jireh sigue siendo tu proveedor. O sea, escúchame, alguien me tiene que escuchar acá. Solo porque perdiste tu salud no significa que Jehová Rafa dejó de sanar. Sé que nos decepciona a veces. O sea, el hecho de que no nos guste ni cómo vamos, ni las situaciones que pasan en el viaje, no significa que tienes que saltar y dejar de confiar. Dios va a seguir proveyendo, Dios va a seguir sanando y Dios va a seguir llevándote a niveles donde nadie te va a poder meter. Pablo no tuvo chance ni de escoger el barco ni la compañía que tenía. No tuvo chance. Fue como a nosotros cuando íbamos a La Paz, Baja California, y subimos en aquel ferry y yo había visto las fotos y el ferry se veía de lujo y los camarotes de lujo y todo de lujo. Y terminamos durmiendo en el piso del restaurante de ese ferry. Pero no importó, llegamos a La Paz, Baja California.
No importó, 17 horas durmiendo en el piso o estando en el piso, no importó, pero llegamos. No toda la gente que nos rodeaba era agradable, pero llegamos. No sé si hay alguien allá, tienes una cita en medio de esta tormenta que estás atravesando, así es que no te bajes porque todavía no llegas. Pablo les dijo, no se bajen. Estás loco, Pablo, nos vamos a estrellar. Les digo que no se bajen porque tengo una cita. Un ángel me vino a hablar. ¿Qué no dijo eso Pablo? A la medianoche vino un ángel y me habló. Tienes un ángel. Y Dios me está hablando, Luis, tienes un ángel que te está diciendo amén. Ahí en casa tienes un ángel. Por eso Pablo les dijo, no se bajen porque tienen un ángel. Tengo un ángel y tú tienes un ángel. Y es raro lo que les dice Pablo. No se bajen. Y quizá los marineros, nos estás pidiendo que no nos bajemos cuando tú mismo nos dijiste que esto se iba a destruir. Pero Pablo es increíble. Todos atravesamos la misma tormenta, pero todos vamos en barcos diferentes. Escúchame. No es por lo que pasas lo que determina hacia dónde vas o hacia dónde llegas. No. No y no y mil veces no. Lo que determina si hasta dónde llegas es a quién escuchas. Es a quién escuchas. Pablo les dijo, debieron haber tomado mi consejo, versículo 21, pero no lo tomaron. Y luego la Biblia dice que fueron desviados y que terminaron en otro lugar donde no debían de terminar. Por eso dice Pablo, ok, a pesar de eso y a pesar de las circunstancias y a pesar de que no me hicieron caso, todavía hay una esperanza. Si escuchan otra vez y me hacen caso, eso va a cambiar las circunstancias. Así es que en lugar de quedarse en un lugar que no les gustaba, navegaron hacia lo que les destruiría. Pero dice Pablo, ok, no te gusta y decidiste navegar. Primero Pablo les dice, vamos a quedarnos. No, es que no nos gusta. Te doy una anotación para no perderte. ¿Sabes por qué no se querían quedar en el puerto donde Pablo les dijo que no zarparan? Lo dice por ahí del versículo 1 y 2 del capítulo 27. ¿Sabes por qué? Porque hacía mucho frío. No les gustaba el frío a los marineros, hacía un frío enchamucado. Y dijeron, no, aquí el invierno es crudo, vámonos de aquí. Y Pablo dijo, les dije que no, pero ahí van. Pero aunque desobedecieron, yo tengo un ángel. Quiero decirte algo que me estás escuchando y no te vayas. Voy a la mitad del mensaje, no te vayas, voy a terminar rápido. Tú y yo como hijos de Dios tenemos ángeles a nuestro alrededor, aunque no los puedas ver. Y sé que poco se predica de esto, porque hay mucha gente que lo tilda de misticismo. La fe es mística en sí, porque tienes que creer en lo que no ves. Ahora, tienes ángeles. Ahora, no vayas a prenderles veladoras ni nada. Simple y sencillamente Dios te envió ángeles para que te asistan. Así es que cuando atraviesas circunstancias difíciles y sales bien librado, como un accidente, una enfermedad, lo que sea, sé que hubo ángeles ayudándote. En cualquier área, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en tu salud, en todo. Hay ángeles ayudándonos. ¿Ok? Solamente quiero que lo anotes. Tienes ángeles. Pablo tenía ese ángel. Y ese ángel le dijo, vas a llegar. Y ahí te va la noticia, Pablo. Todos van a llegar contigo, pero que nadie se baje. Que no abandonen, que de aquí no se muevan. ¿Estamos acá o no? Pero estos eran tercos. Pablo les dice, quédense aquí, no nos quedamos porque no les gustaba el frío. Y navegaron a un lugar que los destruiría. Número 1, anótalo. ¿Qué es lo que pasó cuando salieron al mar? Que los atrapó una tormenta. Anótalo. Primera tormenta. Las primeras tormentas en nuestra vida son las que no podemos controlar. Son las que llegan de repente. Son las que sin previo aviso te caen de repente a tu vida. Como nos cayó esto en todo el mundo. Esa tormenta de esto que está pasando nadie la pudo controlar. Ni siquiera la pudimos
prevenir ni prepararnos para. Llegó. Esa es la primer tormenta. Y todo mundo enfrentamos primeras tormentas, esas que salen como de la nada. Como por ejemplo, ¿cuáles, pastor? Por ejemplo, no sé, un ejemplo rápido, la depresión. ¿Quién no ha atravesado por un espacio de depresión en su vida? Todos, levanten la mano y sean honestos, todos, todos. Son esas tormentas que de repente caen a tu vida, que no las pudiste evitar cuando ya estás ahí deprimido y todo. Esa es la primera tormenta. Te lo ejemplifico, lo que estoy hablando de Pablo, muy rápido. El problema no es la primer tormenta. La primer tormenta, la que tú no puedes controlar, es la que Dios va a controlar. El problema más grave es la tormenta que formamos dentro de la tormenta, porque hay una segunda tormenta. Sí, porque viene la tormenta, por ejemplo, de la depresión, te dije. Ok, la depresión que crea en nosotros, oscuridad, o sea, nos sentimos que nadie nos quiere, nos sentimos que ni nosotros nos queremos, nada nos motiva, ya estamos deprimidos en un lugar oscuro. El problema es cuando corres a un lugar más oscuro y te aíslas de todo mundo y no quieres escuchar nada de nadie. Estás provocando una segunda tormenta, como alguien que lo corrieron del trabajo y es que estoy deprimido por el trabajo y digo, eso no es que esté bien, no, es malo, pero es algo que no pudiste controlar y llegó. Pero ¿qué dices? Pues ahora agarro la jarra y todos los días poniéndose hasta atrás. ¿Por qué? Porque está decepcionado, está deprimido. Lo que está haciendo es que está creando una segunda tormenta que va a ser más difícil de salir de ahí. Por eso Pablo les dice, les quería prevenir la primera. Ok, el frío, pues bueno, hombre, vamos a aguantarnos. No, es que no nos gusta. Ok, vamos para allá, vamos a ir, pero recuérdense, tengo una cita, voy a llegar a Roma, me explico. Pero ¿qué pasa en el camino? Los agarra otra tormenta y los vuelca y dice que iban a encallar, y en eso nos quedamos en el versículo 32. ¿Por qué? Porque hay segundas tormentas que tú y yo hemos podido prevenir, y muchos de nosotros, quizás en esta pandemia, en esta temporada, en esta tormenta que está viviendo el mundo, pudimos haber evitado una segunda tormenta, pero no la evitamos. Corrimos hacia ella. Corrimos hacia ella. Pero Dios dice, no se desanimen, porque aunque la segunda tormenta es peor que la primera, todavía hay solución. Todavía la hay. No corras hacia algo ni hacia alguien solo porque te sientes solo o sola. Anótalo. No corras hacia algo o hacia alguien solo porque te sientes solo o sola. No, pues es que nadie me pela, pues ya me mandó flores, pues ya me voy con él. No, tranqui, tranqui. Ni te cases nomás porque dices, ya se me fue el tren, me tengo que casar, esta era la confirmación. Ajá. De por sí ya estabas en una tormenta en tu relación de noviazgo y corres a una segunda. Ay, Dios. Yo no sé a quién Dios le está hablando en casa. Pero vieras lo que siento a veces predicando. Siento que Dios le está hablando a alguien. No corras a una segunda tormenta, no la vayas a provocar. Espérate. Versículo 20, vamos terminando. Vamos a retroceder un poquito. Es Rocky 4. ¿Estás listo? Después de esta prédica, estás listo. Estás listo para luchar. Como pasaron muchos días sin que se apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. ¿Por qué es que empezaron a actuar como gallinas descabezadas? Porque perdieron toda esperanza. Ahora, ¿quién escribió el libro de Hechos? Se supone que lo escribió Lucas. ¿Qué vería Lucas en toda esta situación y en toda esta narrativa que dijo que perdieron toda esperanza? Dice, al fin perdimos toda esperanza de salvarnos. Te doy la clave y lo dice más atrás. Dice, como ya pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza. ¿Qué te quiero decir? Voy acabando. Tú y yo podemos enfrentar situaciones difíciles y adversas y puede arreciar y pegarnos. Si seguimos viendo el sol y las estrellas, vamos a seguir teniendo fe. ¿Por qué la perdieron ellos? Porque al fin del día perdieron de vista la luna y las estrellas. Para un marinero eso lo era todo antes. Hoy tienen GPS, satelital, comunicaciones, todo. Antes no. Dijeron, ya no vemos la luna, ni las estrellas, ni el sol, ya no vemos nada. Esto ya valió. Y perdieron toda esperanza. Ahí es cuando Pablo salta a quererlos animar o reanimar.
Ánimo, les dice Pablo, venga. ¿Por qué? Porque Pablo les quería hablar de una luz más grande. Por eso me encanta que Pablo incluso menciona que se le apareció un ángel. Muchos le pudieron decir, este está loco. Pero Pablo se atrevió a hablar. ¿Cuándo como cristianos nos vamos a aprender a hablar con la verdad? Con la verdad de quién es nuestro Dios. Hoy estamos en un sistema de cultura de iglesia tan light que no mencionamos el poder de Dios, no mencionamos que tenemos poder, que tenemos ángeles que nos sirven, que hay cosas sobrenaturales sucediendo a nuestro favor. Nos da pena. Pensamos que nos van a tirar de loco. Pues ve a Pablo, que no le daba pena y hablaba de lo que tenía que pasar. No corras hacia la segunda tormenta. No lo hagas. Y voy terminando. Vamos a leer del versículo 22 en adelante. Y dice así: pero ahora los exhorto a cobrar ánimo. Mira Pablo, dice, la regaron, pues no importa, perdonen y traten de no poner atención, pero está haciendo mucho calor aquí. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se perderá el barco. Fíjate lo que les dice: solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores. Ánimo allá en casa, ánimo. Así que ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, no tenemos que encallar en aquella isla. No digas que no hay esperanza en esta temporada. No digas que no hay esperanza para tu vida en esta temporada. Porque todo depende no de la situación por la que pasas hacia hasta dónde llegas, sino de a quién estás escuchando. ¿Escuchas gratitud en tu vida o escuchas queja? ¿Están acá o no? ¿Escuchas temor o escuchas fe? ¿Qué estás escuchando en casa en esta temporada? Porque de eso dependerá mucho hasta dónde vas a llegar. Ayer vi, por eso a veces no me gusta ni entrar a las redes sociales. Alguien que es cristiano hasta puso, aunque estés en casa no vas a escapar de esta enfermedad. O sea, ponen ya cada onda. Ponen ya cada onda que no les interesa. O sea, ¿por qué? Porque ya perdieron la esperanza. ¿Por qué? Porque dejaron de ver el sol y las estrellas. En este caso dejaron de ver la palabra de Dios. Y cuando dejas de ver a Dios, pierdes rumbo y pierdes la esperanza. Así es que vuélvela a recuperar. ¿Y cómo la recupero, pastor? Volteando a ver nuevo a Dios, volteando a ver nuevamente a las escrituras y volteando a ver nuevamente en que Dios es bueno y es fiel. Te quiero ir narrando algo para ir acabando. Dame por favor 10 minutos y cerramos. Dice versículo 24 de Mateo capítulo 7 y vamos terminando. Mateo capítulo 7 versículo 24 dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Anótalo. Todo el que escucha la enseñanza de Jesús y la sigue es sabio. Me encanta. Como las personas, dice, como la persona que construyó su casa sobre la roca sólida, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra la casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre la roca. Escucha. Versículo 26, sin embargo, al que oye mi enseñanza y no la obedece, es un necio como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. ¿Notaste algo aquí? ¿Qué tienen en común? Los dos construyeron la misma casa, pero uno la construyó sobre la arena y el otro la construyó sobre la roca. De eso te quiero decir. Todo tu avance vendrá dependiendo de quién escuches en esta temporada. Dice Jesús: si me escuchas a mí y a mis palabras, eres sabio. Pero es que pasé por esto, pastor. ¿A quién estás escuchando? ¿A Jesús o al enemigo? Pablo literal les dice: hey, ¿quieren seguir con su experiencia náutica o me van a poner atención a mí? Porque el ángel me dijo que vamos a llegar. Pablo al final les dice: sé que tienen miedo, pues llevamos días, dice la Biblia, tú lo leíste conmigo, 14 días de tormenta. Estamos hablando de 14 días de tormentas. La otra vez yo iba para la casa, creo que el lunes, y allá por donde vivo, de repente empezó, tú te diste cuenta, en algunas partes llovió, pero allá empezó a tronar y yo iba escuchando las noticias que el gobernador iba diciendo.
Dice, y sí, y nos tenemos que quedar en casa, y no sé qué, en las noticias. Y yo iba manejando la casa y de repente, ay, los vientononones, así. Es como si Dios estuviera enchiladísimo, enojadísimo, me explico, y así como yo diga, no, Señor, sí, obvio me voy a quedar, me explico. Y empezó a tronar y a llover. Ojo, fíjate lo que te estoy diciendo. Esto que está pasando en este barco, esto que está sucediendo, Pablo les dice, no hicieron caso a mis advertencias. Quisieron ir a donde quisieron ir. Por culpa de eso, el barco va a sufrir una fractura. Ok, tuvieron la culpa en no hacerme caso, pero escucha, no tuvieron la culpa de la tempestad que se iba a levantar. No, fue un ataque. Se levantó. Ojo, estoy terminando. Pon atención acá que este es el final de la serie. ¿Qué pasó ahí? ¿Y qué notaste en esa tormenta? Lo que estaba pasando en el barco y que Pablo les dijo que si lo hacían, primero si se quedaban estaría todo bien, luego que no zarparan, le valió y se fueron. Dijo Pablo, ok, pero de que llego, llego. Y quiero que veas conmigo el versículo 44 de Hechos 27. Dice, y de los demás que salieron valiéndose de tablas o de restos del barco, de esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. Pablo dijo, les dije que iba a llegar, pero nunca les dije cómo iba a llegar. Hay gente que esta temporada les fracturó o les rompió el trabajo, les rompió la economía, les rompió las relaciones, les rompió todo. Pues te digo algo, no te muevas, no te muevas, no te muevas de la fe, no te muevas de dejar de creer en Jesús. No porque esta tormenta haya venido, nadie pudo controlar lo que pasaba en China, ni a veces no podemos controlar ni lo que pasa en la casa. Así es que no te muevas, no te muevas, porque tienes una cita y vas a llegar. Aunque sea en una tabla, pero vas a llegar. Pablo les dijo, vamos a llegar en el barco y nadie se va a morir. Y les advirtió, se va a perder el barco, va a valer queso. Nos vamos a estrellar, literalmente les dijo, pero nadie se vaya. ¿Cómo das un consejo de esa magnitud? Lo das solamente que estés consciente de que Cristo está contigo en todo lo que haces. Yo no digo que nadie no se va a enfermar. Lo que digo es que tienes una cita y vas a salir victorioso de esa enfermedad. Yo no digo que nadie va a tener una pérdida económica. Lo que digo es que a pesar de esa pérdida económica vas a llegar al avance que estabas creyéndole a Dios que ibas a llegar. Yo no digo que no ibas a tener una pelea y una discusión y un mal momento en tu casa. Lo que digo es que no te bajes y abandones el barco. Lo que digo es que esta iglesia no es perfecta, pero no te bajes del barco antes de llegar hacia donde tienes que llegar. No te bajes solo porque no te gusta la situación. No te bajes solo porque no te gusta el clima. Y no te bajes solo porque la situación no salió como tú querías que terminara. Quiero orar por las personas que están en casa, creyéndole a Dios, porque vamos a llegar. Y aunque ese barco lució diferente, era el mismo barco en el que todos iban. Aunque hayan llegado en tablas, eran las tablas del barco. Y eso es lo mismo que está pasando con la iglesia. Hoy somos la iglesia, seguimos siendo la iglesia, solamente que nos vemos diferentes. Me veo diferente y te vas a ver diferente cuando salgas de esta pandemia. Vas a ser mejor. Llegarás aunque luzcas diferente. Y Dios te dará la fe para lograrlo. Vas a salir de esto porque tienes la fe para permanecer. Padre, en el nombre de Jesús oro por toda la gente que está en casa. Dales el poder para permanecer, para que no abandonen, para que en este momento no se divorcien, para que no cierren sus negocios en este momento, para que no abandonen la carrera en la que estaban estudiando,
para que sigan creyendo por el llamado y por el lugar donde Dios les puso en esa temporada. Por más difícil que la veas, pastor, me estás pidiendo que me quede en el barco aunque parece que se va a estrellar. Vas a llegar, porque de eso te prediqué. Vas a llegar y vamos a llegar del otro lado. Y aunque se vea diferente, va a ser el mismo barco del propósito que Dios nos dio. Vas a llegar.